Bueno, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Cantillo. Soy el coordinador de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, que somos los organizadores de este seminario permanente de amenazas y riesgos geotécnicos, que ya hoy completamos la conferencia número 24. Las grabaciones de las anteriores charlas están en nuestro canal de YouTube de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Héctor Mora Páez con la charla La información geoespacial en el avance del conocimiento para la gestión del riesgo. El ingeniero Héctor Mora Páez es ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital de Bogotá. También hizo un curso de posgrado en cartografía de glaciares y sistemas de geoinformación en la Universidad de Osnabrück, en Alemania. Hizo una maestría en ciencias con énfasis en GPS y geofísica aplicada en la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos. Tiene un doctorado en ciencias con énfasis en deformación de la corteza terrestre de la Universidad de Nagoya, Japón. Ha sido funcionario del Servicio Geológico Colombiano por un periodo de 36 años, donde se ha desempeñado como asesor de la Dirección General, director encargado de geoamenazas, coordinador del Grupo de Investigaciones Geodésicas Espaciales para el Estudio de la Dinámica de la Tierra. Ha sido director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, coordinador del Grupo de Deformación Volcánica y Glaciología. También el ingeniero Héctor ha sido y es docente en varias universidades de Colombia. Entonces, pues bienvenido, ingeniero Héctor. Muchas gracias por su amabilidad y generosidad de compartir con nosotros y le cedo la palabra. Adelante. Ingeniero Cantillo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Me están escuchando? ¿Me ven sin problema? Perfectamente. Bueno, el título de mi presentación es La información geoespacial en el avance del conocimiento para la gestión del riesgo. Esto resume en gran parte las actividades que desarrollé con el grupo de trabajo en el Servicio Geológico Colombiano, entidad de la cual me retiré en diciembre del año pasado. Pero seguimos con estas lides en esta temática y con la investigación en las universidades. Entonces, con un agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Geotecnia, damos paso a la presentación. Eh, Esta es la agenda, un marco tectónico general, eh, algo de gestión del riesgo y los desastres, información geoespacial y aplicaciones de técnicas geoespaciales que hemos empleado en Colombia con diferentes propósitos. Entonces, donde estamos ubicados es precisamente la esquina noroccidental de Sudamérica, el sureste de Centroamérica y la placa Caribe, donde precisamente convergen varias placas tectónicas principales, la interacción de la placa suramericana, la placa de Nazca, la placa Caribe de una forma directa y de una forma indirecta la placa de Cocos. Esto da lugar que entre estas diferentes placas tectónicas tengamos una serie de bloques geológicos acuñados entre ellas, como son los bloques de Panamá, el bloque de Bonaire, el bloque triangular de Maracaibo, el bloque norte de los Andes y el bloque de Chocó. Esto da lugar a que tengamos entonces una compleja situación tectónica en esta parte, en esta región del mundo, y la cual se caracteriza o se expresa con una gran sismicidad, como podemos verlos aquí en la fosa mesoamericana, aquí entre el límite entre la placa de Cocos y la placa de Nazca,
aquí en la zona de subducción de la placa de Nazca con respecto a Sudamérica. Aquí la zona que corresponde al Nido de Bucaramanga y toda esta zona aquí que corresponde al límite entre la placa norteamericana y la placa Caribe. Esta sismicidad corresponde a sismos mayor de 3, con unas magnitudes que llegan superiores a 120 kilómetros, aquí especialmente en la zona de Bucaramanga y aquí en el Pacífico, y corresponde a información que fue obtenida de la Red Sismológica Nacional de Colombia en su periodo de funcionamiento de 1993 al 2021 y del NAIC de Estados Unidos para el 2000 y 2021 también, con este propósito. Entonces, cuando nosotros miramos el contexto del territorio colombiano, lo vemos expresado y manifiesto en estas tres principales cordilleras y también lo vemos en una situación, en un contexto hidrográfico que nos deja ver una gran riqueza y además una concentración de la población, especialmente en la zona andina y aquí en la región Caribe. Esto da lugar en que tengamos dos costas donde podemos estar expuestos, principalmente aquí en la costa pacífica, a tsunamis. Aquí vamos a tener una gran cantidad de posibilidades de inundaciones, bien sea lentas o súbitas, y todo esto, pues naturalmente, va a afectar la vida y las poblaciones precisamente en estas zonas en particular. Si nosotros miramos los desastres recientes en Colombia, por lo menos del siglo pasado y comienzos del siglo, tenemos el sismo del 31 de marzo de 1983 y la destrucción de Armero por la erupción volcánica del 13 de noviembre de 1985. Estos dos eventos son bastante importantes en cuanto a la instrumentación, la investigación y el desarrollo de normatividad específica en Colombia. Me refiero, por un lado, a la instrumentación en que el sismo de Popayán prácticamente fue un detonante para que Colombia viera la necesidad de tener una red sismológica nacional. Hasta ese entonces se contaba con la red sismológica del Instituto Geofísico de los Andes de la Universidad Javeriana, con alrededor de unas 5 estaciones de cobertura en todo el país. Esto dio lugar entonces a que se empezara a implementar la red sismológica nacional con el apoyo de la Agencia de Cooperación Canadiense, y lo cual permitió tener una red en operación desde el 1 de junio de 1993. A raíz de la erupción de el volcán Nevado del Ruiz en el 85, se le asignó al entonces Inquiominas, Instituto Colombiano de Geología y Minería, Inquiominas, en su decreto 3186 de diciembre 26 de 1985, el estudio de los riesgos geológicos y también otro aspecto muy importante, que es el estudio de la geología marina. Con respecto a los riesgos geológicos, entonces dio lugar a que el gobierno nacional permitiera que el entonces Inquiominas creara el Observatorio Vulcanológico Nacional a partir del 1 de abril de 1986, iniciándose así de una manera real, sistemática, el estudio vulcanológicos en Colombia, utilizando diferentes tipos de técnicas, tales como vulcanológicas propiamente dichas, sismológicas, geodésicas, geoquímicas y geológicas, entre otras. Entonces, a partir de ahí, se inició ese proceso y posteriormente se crearon los otros dos observatorios, que uno en la ciudad de Pasto, a raíz de la reactivación del volcán Galeras, y otro en Popayán por la reactivación del volcán Puracé. Viene en 1987, Villatina, en Antioquia, en Medellín,
un deslizamiento que ocasiona la muerte de aproximadamente 250 personas. Esta situación dio lugar entonces a que surgiera la normatividad que tiene que ver con la gestión del riesgo. Y estamos hablando entonces de la Ley 46 de 1988 y el Decreto 919 de 1989 reglamentario. Posteriormente, unos 10 años después aproximadamente, se lanza el Plan Nacional de Prevención de Atención de Desastres. El 25 de enero de 1999, Armenia fue terriblemente afectada, así que, así como otros departamentos, en total 28 municipios del eje cafetero, Viejo Caldas y además de Tolima, y luego la ola invernal de 2010, 2011, que afectó gran parte de la población colombiana, y luego en 2017 el desastre de Mocoa. Esta situación, tal como lo decía anteriormente, dio lugar que en el tiempo se cambiara, se modificara la anterior ley 47 del 88 y se promulgara la ley 1523 del 2012, donde nosotros podemos ver en esa presentación, en esta lámina, los procesos y subprocesos de la gestión del riesgo consagrados en dicha norma. Y en esa norma vemos el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres, cada uno con unas particularidades muy especiales. Y podemos ver que en cada una de ellas, por ejemplo, en caracterización, análisis, monitoreo y comunicación del riesgo, la parte de la información geoespacial tiene un papel preponderante. Lo mismo que en la intervención correctiva y la intervención prospectiva, también, sin lugar a dudas, y para el manejo de los desastres, con mayor razón. Entonces, aquí podemos empezar a dimensionar la importancia y el rol de la información geoespacial en la gestión del riesgo. Entonces, aquí vemos una serie de situaciones que tienen que ver con diferentes tipos de datos, levantamientos de daños, por ejemplo, en el caso de que se ocurra ya el desastre, observaciones aerotransportadas satelitales, mediciones físicas de diferentes tipos de variables, pero todas ellas están asociadas ¿a qué? A la parte de la ubicación. Es decir, la localización es un aspecto fundamental e importante en la información geoespacial. Ya cuando entramos a mirar en la evaluación del riesgo con sus diferentes componentes, que son de exposición, la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad de afrontar una situación de desastre, naturalmente todas estas variables enfocadas bajo la combinación del significado y la posición de la información geoespacial empiezan a jugar un papel muy importante. Entonces, cuando estamos hablando de datos e información geoespacial, el primer aspecto a considerar es la posición. Y la posición la vamos a estar expresando en una serie de coordenadas. Esa posición que puede estar sobre o por encima de la superficie de la Tierra o incluso al interior, también va a tener unos atributos y vamos a tener entonces ahí la variable tiempo inmerso en ese concepto de posición. Eso sin lugar a dudas da paso además a la participación de los diferentes tipos de disciplinas asociadas al conocimiento específico, así como los diferentes escenarios y actividades asociadas, por un lado, a la generación de información geoespacial y por otro lado, al uso de la información geoespacial con diferentes propósitos. Bajo ese orden de ideas, entonces tenemos que empezar a revisar dos conceptos fundamentales, ¿sí? Uno, el de la posición estática o el de la posición dinámica y los atributos correspondientes con respecto a la temporalidad. Entonces, ¿qué vienen siendo los datos geoespaciales? Son todos aquellos que nos describen objetos, acontecimientos
u otras características asociadas a una ubicación específica sobre o cercana a la superficie de la Tierra o incluso al interior de ella. Desde la década de los 60, 70 y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha sido testigo excepcional de un gran desarrollo tecnológico y en especial el que tiene que ver con la parte espacial. Desde el lanzamiento del primer satélite Sputnik 1 por parte de los rusos en 1957, hasta el día de hoy se ha visto un creciente aumento del número de plataformas dispuestas en el espacio. Esas plataformas tienen diferentes propósitos, tales como meteorología, tales como transmisión, pero podemos hablar de observación de la Tierra, posicionamiento global por satélite, entre otras. Todo eso ha sido el fundamento de lo que se consideraba entonces como geomática y hoy los vamos a hablar de las ciencias de la información geoespacial basada en 4 pilares esenciales. Uno, GNSS, que es el Sistema Global de Navegación por Satélite, los sensores remotos o teledetección, los sistemas de información geográfica y las tecnologías emergentes que han surgido en las últimas 2 décadas y entre ellos podemos perfectamente el tema de los drones, temas de sistemas láser, temas de UAV, incluso estos sumergibles o incluso la tecnología LiDAR. Todo eso acompañado con los sistemas de información geográfica que nos permite el despliegue de todo ese tipo de información, dan paso a que las ciencias de la información geoespacial, las tecnologías y las aplicaciones sean de suma importancia para diferentes propósitos y entre ellos, naturalmente, a la gestión del riesgo. Y si a eso le sumamos el Internet y las tecnologías de la información y la comunicación, nos permite pensar que mucha de esa información ya de hecho podemos empezar a considerarla que es posible obtenerla en tiempo real. Ya hay algunas aplicaciones que nos lo permiten hacer y hay otras aplicaciones que con el apoyo de las TIC han tenido un gran auge, como por ejemplo, por citar un caso particular, Google Earth. Pero todo eso está apoyado en una gran cantidad de disciplinas. Aquí tenemos disciplinas, tecnologías y productos espaciales, que cada uno desde la disciplina lo podrá aplicar, lo podrá usar de la mejor manera de acuerdo a los intereses particulares. O sea que todos esos 4 pilares que vimos en la transparencia anterior tienen un gran soporte temático disciplinar, pero además de eso, apoyado en las diferentes tecnologías. Pero uno de los aspectos fundamentales para todo este desarrollo lo implica también es en la necesidad de poder hablar todos de la misma manera. Y para poder hablar de la misma manera, necesariamente tenemos que los datos estén bajo ciertos tipos de estándares y expresados en un solo marco de referencia global. Por eso, la iniciativa de las Naciones Unidas en la gestión de la información geoespacial global ha dado lugar a que se planteen matrices de esta naturaleza y a su vez unas rutas estratégicas de marco de trabajo del uso eficiente de información geoespacial para que entre los diferentes países, entre las diferentes instituciones dentro de los países se puedan intercambiar los datos de una manera adecuada y siguiendo unos criterios claros en cuanto a estándares y garantizar la calidad de los mismos. Dentro de las primeras disciplinas que necesitamos y que es la madre prácticamente de la información geoespacial, tenemos la geodesia. Y yo quiero traer aquí a colación cómo ha sido un poquito el desarrollo histórico y conceptual del término geodesia.
Y partimos de la ciencia, la medición y representación de la superficie terrestre en una definición de Elmer 1880 en su libro clásico. Pero posteriormente vemos cómo, por ejemplo, en Japón, a finales del siglo XIX, empiezan a utilizar la geodesia para conocer los movimientos asociados a los sismos. Ya Wegener plantea la teoría de la deriva continental y él, en 1928, antes de morir, dice que precisamente hay que dejarle a los geodestas la forma de hacer unas mediciones precisas de la deriva de Norteamérica con respecto a Europa. Ya en 1906, un sismo sobre la falla de San Andrés, el famoso sismo de San Francisco, nos permite hacer unos cálculos precisamente a partir de las redes de triangulación para que Reid en 1910 planteara lo que se considera como la teoría del rebote elástico, que es básicamente el fundamento de la deformación de la corteza terrestre y que permite entender lo que es el significado del ciclo sísmico. Con el sismo de Alaska en 1964, que aquí tenemos unos desplazamientos verticales superiores a 2 metros, da paso entonces al concepto de la geodesia tectónica orientada precisamente a medir todos estos movimientos asociados a la dinámica de la corteza terrestre. Con posterior a la guerra, entonces, empiezan a utilizarse gran parte de instrumentos, de dispositivos, de barcos, de submarinos, para empezar a conocer un poco más el piso marino. Después del sismo de 1906 empieza un despliegue de redes sismológicas a nivel mundial y entonces se plantea lo que se conoce hoy como la teoría de la tectónica de placas, que permitió explicar lo que Wegener en su momento no pudo hacerlo para mostrar del porqué del movimiento de las diferentes placas. Entonces, esta nueva definición nos habla fundamentalmente es que tenemos un espacio tridimensional variante en el tiempo, lo cual significa nada más ni nada menos que las coordenadas de hoy en día no son las coordenadas de mañana y es precisamente por la tectónica de placas. De esa manera, podemos ver que desde el momento de la incursión de la era espacial, del advenimiento de la era espacial, tenemos un nuevo paradigma. En cuanto a la geodesia, lo podemos empezar a mirar, por un lado, la geodesia clásica basada en métodos ópticos que necesitan intervisibilidad entre puntos, y por otro lado, la geodesia espacial que a su vez nos permite tener sistemas y marcos de referencia terrestres globales y por ende estudiar los fenómenos geodinámicos, tanto globales como regionales y locales. Por esa razón, es que hoy, en el siglo XXI, podemos considerar que existe un sistema geodésico de observación de la Tierra que nos permite medir todos aquellos fenómenos asociados a la dinámica, tanto en la geosfera como en la hidrosfera y como en la atmósfera. Es decir, estamos hablando de diferentes fenómenos que ocurren en la Tierra sólida, en la Tierra líquida, en la Tierra atmosférica, además de otros aspectos asociados, por ejemplo, a la rotación de la Tierra, a variación en el campo de gravedad terrestre, poder determinar de las órbitas satelitales con mucha precisión, porque son la razón de ser para obtener también mediciones precisas en los diferentes tipos de análisis y además la razón de ser del por qué nace la geodesia y era la determinación de posiciones, pero ahorita la vamos a tener en cuenta en su cambio con el tiempo, es decir, la temporalidad. Por eso, en términos del siglo XXI, tenemos que hablar de una infraestructura asociada a la geodesia espacial, en la cual tenemos un nivel 1 correspondiente a toda la instrumentación dispuesta en tierra con diferentes propósitos, una serie de satélites de órbita baja, normalmente por debajo de los 900 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, como aquí, por ejemplo, INSAR, satélites altimétricos o satélites gravimétricos, un nivel 3 que corresponde a los satélites de órbita media,
aproximadamente entre los 20.000 y casi 30.000 kilómetros. Tenemos los objetos planetarios, excepto infraestructura que ha sido dispuesta por las misiones Apolo en la Luna. Y además tenemos entonces los objetos extragalácticos en el nivel 5 que nos permite hacer las mediciones de las señales de radio provenientes de los cuásar localizados a millones de años luz y son utilizados para mediciones o registro con radiotelescopios en Tierra. ¿Pero qué se ha hecho en Colombia en este sentido para la utilización de la geodesia espacial de información en la corteza terrestre? Bien, el punto de partida para ello lo constituye esta zona en particular que corresponde aquí de la zona de subducción de la placa de Nazca pues, debajo de Sudamérica. En el siglo pasado se presentaron cuatro sismos grandes. El primero fue en 1906 con una magnitud aproximada de 8.8, ahorita está como reevaluada en alrededor de unos 8.7, 8.6, pero sin lugar a dudas ocasionó 1.000 muertos, lo cual es significativo teniendo en cuenta que a comienzos del siglo XX esta zona no era muy poblada. La longitud de ruptura de este sismo fue aproximadamente de 600 kilómetros. Luego se presenta un sismo en 1942 de magnitud 7.6, luego otro sismo de magnitud 7.6 en 1958 y un sismo de magnitud de 8.2 en 1979, el 12 de diciembre, probablemente el sismo más grande que hay, de magnitud mayor que haya afectado el país y aproximadamente unos 600 muertos. Este sismo, el tsunami que se generó, destruyó una población del Charco. Vale la pena mencionar que el sismo de 1906 causó tsunami y afectó la costa occidental de los Estados Unidos, Japón y Hawái. Ese fue el punto de partida para la generación del primer proyecto de geodesia espacial. Recordarán hace unos pocos años, en el 2016 se presentó un sismo aquí en el Ecuador y que es más o menos similar al sismo de 1942. Como resultado de esta propuesta del proyecto patrocinado por NASA y National Science Foundation y UNAPCO, instalamos y construimos una serie de estaciones en 5 países: Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Venezuela, las cuales empezamos a medir con instrumentación GPS y que nos permitió por primera vez poder establecer que el bloque norte de los Andes efectivamente se estaba desplazando hacia el norte. Es decir, estábamos hablando probablemente del concepto de tectónica de escape. Eso está configurado bajo el proyecto CASA, Central and South America GPS Project que tuvo una financiación por 10 años entre 1988 y 1998. Con posterioridad a ese proyecto, ¿sí? Después de pasar una serie de varias circunstancias, tuve el privilegio, tuve el honor de presentar a consideración un proyecto. El proyecto era fundamentalmente tener una red nacional de estaciones geodésicas para el estudio de la corteza terrestre. Este proyecto, debidamente aprobado por el Departamento Nacional de Planeación y con financiación de por lo menos 10 años, es lo que se conoce como GeoRed, Geodesia Red de Estudios de Formación. Para eso, entonces, planteamos una hipótesis, ¿sí?, de bloques estructurales o subbloques mejor, en la cual dividíamos el país teniendo en cuenta las características basadas en fallas geológicas, algunas de ellas sencillamente reconocidas en el terreno, pero ninguna de ellas caracterizadas, porque precisamente este es uno de los graves inconvenientes que tenemos en el país, que nosotros no tenemos caracterizadas cuáles son nuestras fallas activas. Sin embargo, el propósito nuestro era tratar de instalar por lo menos 3 estaciones en cada bloque para que nos permitiera establecer cuáles son los movimientos de rotación o traslación teniendo como límite los bloques pertinentes. Para eso, uno de los aspectos fundamentales es la selección de los sitios y es aquí donde trabaja conjuntamente el geólogo con el geodesta
porque esto necesariamente, estas estaciones deben estar localizadas sobre la superficie del terreno, no sobre edificios y preferiblemente sobre afloramiento rocoso. Entonces, la estabilidad del sitio es sumamente importante para garantizar que la señal responda a una fuerza tectónica en particular y no obedezca a un problema de sitio. Entonces, esta serie de estaciones empezaron a distribuir en todo el país, en Colombia, pero a raíz de un proyecto COCONET que surgió por el sismo de Haití el 2010 y con National Science Foundation participamos en este proyecto y podemos entonces procesar los datos de estas estaciones. Se empezó a trabajar en un intercambio de datos con Ecuador porque, al fin y al cabo, el concepto de gestión de riesgo no respeta límites patrios, ni límites departamentales, ni límites municipales. Empezamos a trabajar también con Panamá, con Venezuela y fruto de eso también empezamos a procesar datos de estaciones en Centroamérica. Entonces, esta es la manera en cómo se está moviendo Colombia con respecto a un qué, a un marco global, marco internacional terrestre de referencia 2014, que viene siendo actualizado permanentemente. Aquí podemos ver entonces fácilmente la subducción oblicua de la placa de Nazca. Vemos aquí cómo se está moviendo la placa suramericana. Vemos el bloque norte de los Andes en un sentido general sur-norte. Vemos los mayores valores de deformación, de velocidad, disculpen, aquí en la zona de la frontera colombo-ecuatoriana en la costa pacífica. Y aquí vemos que los vectores cambian alrededor de los 7,5 grados de longitud hacia el norte en dirección noreste y es precisamente debido a la colisión del bloque de Panamá con respecto al bloque norte de los Andes y esto nos está reflejando entonces el movimiento de la placa Caribe. La placa de Coco se ve reflejada precisamente en este vector, el más grande en esta región, que estamos hablando casi de 8 centímetros por año, mientras aquí en la placa de Nazca estamos hablando alrededor de 5 centímetros por año, exactamente 53 milímetros por año. Esta información se utiliza con diferentes propósitos. El uno es poder establecer cuál es el acoplamiento interplaca. El acoplamiento interplaca es la categorización o la calificación de la relación existente en la interacción entre las dos placas. Entonces aquí lo tenemos en la placa de Nazca con respecto a Sudamérica y entonces y este acoplamiento está registrado de 0 a 1, donde 1 es el máximo. Entonces, esto nos da unas probabilidades de ocurrencia de superiores a unos 100 años, casi los 100 años, menos de 100 años, más bien 76 años aproximadamente, la posibilidad de ocurrencia de un sismo. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que no tenemos el suficiente número de estaciones para poder precisar estos valores. Lo mismo se hizo con la convergencia entre la placa Caribe y la placa suramericana. Y se encontró aquí que la probabilidad de ocurrencia de un sismo alrededor de unos 8 grados de magnitud 8 en esta región cercana a Cartagena se podría presentar, pero un periodo de recurrencia aproximadamente de unos 800 años. La pregunta es, ¿cuándo fue el último sismo en esta zona? Cuando nosotros no tenemos registrados sismos en esta zona, sino uno en 1843, si mal no estoy, en la zona de Pueblo Viejo, cerca a Santa Marta. Entonces, aquí surgen una serie de preguntas en cuanto a los tiempos de probabilidades de ocurrencia. Bien, recientemente se hicimos un trabajo en el cual entonces establecimos aquí cuáles son los valores que correspondientes dependiendo de la posición y aquí encontramos unos valores de deslizamiento a lo largo de estos bloques dentro de un modelamiento que se hicieron de bloques y aquí encontramos entonces las tasas de deslizamiento, en este caso, por ejemplo, aquí desde la falla de Bucaramanga a Santa Marta de alrededor de unos 4 milímetros por año, en este sector aquí alrededor de unos 6 milímetros por año, aquí en este sector alrededor de unos 4 milímetros y se compararon con unas tasas geológicas. Entonces esto nos permite ver precisamente dónde se presentan
las mayores posibilidades. Y de hecho aquí vemos, entonces en la falla de aquí, de lo que viene aquí desde la falla de Oca, aquí lo de la falla de Cariaco, las posibilidades de ocurrencia de sismos. De hecho, ya aquí venezolanos pues han experimentado este tipo de situaciones. Este es la publicación de Harry et al. Del 2023, en el cual aquí se puede descargar dicho artículo. Pero como eso forma parte de unos modelos de bloques, nosotros hemos venido trabajando en lo que son los modelos continuos. Y los modelos continuos, que es otra forma de abordar la deformación, nos permite calcular aquí los modelos de velocidades y aquí también lo que serían las tasas de deformación en el territorio colombiano. Y nuevamente volvemos a encontrar que en esta zona es donde tenemos las mayores tasas de deformación. Pero este tipo de aplicaciones también han servido, por ejemplo, para apoyar los estudios de neotectónica y paleosismología de la falla de Algeciras. Y podemos encontrar aquí los valores de los desplazamientos a lo largo de la falla de Algeciras. Entiéndose que la falla de Algeciras forma parte del sistema del borde oriental llanero. Entonces, si nosotros fijamos esta placa suramericana, vemos aquí garantizándose que se está desplazando este bloque norte de los Andes con respecto aquí a la falla suramericana alrededor de unos 7 milímetros por año. Para eso hemos instrumentado una serie de estaciones de GPS en el campo y los cuales nos permite hacer ocupaciones de datos durante 120 horas mínimo. Pero eso ha sido esencial y ha sido el punto de partida para tomar entonces una serie de puntos de control para precisamente hacer unos vuelos con drones, pero para utilización también de otro tipo de instrumentación con unos targets y unos objetivos que nos permitieron hacer una georreferenciación completa de cada una de las dos paredes de las trincheras paleosismológicas que se abrieron en esta parte del país con el fin de estudiar la falla de Algeciras. Uno de los aspectos que necesitamos era para la escogencia de los sitios es ver cómo los modelos obtenidos a partir de las imágenes de satélite no eran lo suficientemente buenos para escoger los sitios más apropiados. Entonces ya utilizando unos drones con puntos de control, se generaron entonces los mapas, los modelos digitales de superficie, los modelos digitales de terreno y los mapas de curvas de nivel que nos permiten entonces afinar todo ese tipo de información útil para la selección de los sitios. Esta es la trinchera que les comento. Aquí está precisamente un modelo digital, modelo 3D que se puede visualizar, cómo utilizamos fotogrametría terrestre con un terrestre láser escáner para hacer un levantamiento de cada una de las paredes y por consiguiente generar la descripción de cada uno de los efectos que se tuvieron respecto a sismos en el pasado. Este libro, que se llama Neotectónica y Paleosismología de la falla de Algeciras, puede ser descargado de este link junto con los anexos y perfectamente también pueden descargar un software para que puedan visualizar la trinchera en 3D y la explicación de cada una de sus características. Otro aspecto de la información que se utiliza con GPS y lo que está trabajando, este artículo se presentó a revisión de Seismological Research Letter y es sencillamente utilizar la tecnología GPS en tiempo real para sistema de alerta temprana por sismos. Y se hizo una simulación con respecto al sismo magnitud 7.2 de noviembre 15 del 2004, más conocido como el sismo de Pizarro. Entonces, si nosotros tenemos un clúster de estaciones, podemos decir que el aviso puede llegar a Tumaco en unos 78 segundos, que por ejemplo a Quito en 118 segundos, a Riobamba en 170 segundos y en 192 segundos. Es decir, teniendo unas estaciones en operación permanente con tasas de muestreo de un segundo y en tiempo real, es posible establecer, basada en un clúster de por lo menos 5 estaciones, cuál es el tiempo de llegada y poder avisar a las poblaciones que podrían ser afectadas. Algo en particular, hemos utilizado o se ha utilizado esta tecnología también para hacer monitoreos geodésicos, por ejemplo, en este caso, del movimiento de masa de San Eduardo en Boyacá,
por la situación que se presentó en el 2018 y se logró hacer una instrumentación, un esquema de instrumentación geodésico y combinado con topografía para estimar de una manera cuantitativa los movimientos de dicho movimiento en masa. Y se establecieron así de esta manera una serie de vectores para unos tipos de periodos de tiempo determinados, unos de mayor magnitud que otros. Esta es la zona urbana donde se tenía un punto de referencia y perfectamente se pudo apreciar cuáles son esos movimientos y poder entonces trabajar también cómo son las resultantes diferentes en función de los diferentes periodos de tiempo que de pronto son importantes para conocer entonces la situación respecto a estos deslizamientos y para poder hacer su clasificación dentro de las tablas o las que existen en cuanto a tasas de movimiento en cuanto en su velocidad. Otro aspecto es que hay que poder, que se puede sacar de esta información de tecnologías espaciales es el de la subsidencia. Y en la subsidencia en particular, ¿cuál es el tema que nosotros queremos mirar? Entonces, si yo tengo aquí una superficie común y corriente tradicional y tengo que veo está descendiendo. Nos interesa entonces con diferentes tipos de técnicas ver cuáles son los desplazamientos verticales en función del tiempo. Naturalmente, el fenómeno de subsidencia puede ser de orden natural o puede ser de orden antrópico. Ya la parte cualitativa lo dejamos para otra etapa. Aquí nos interesa la información cuantitativa. Entonces, para eso existen diferentes tipos de métodos. Uno, observaciones de campo, otros que son los métodos topográficos, nivelación geométrica, fotogrametría, monitoreo de pozos, GNSS e INSAR. Yo me voy a referir por ahora, enseguida, a estos dos. Entonces, ¿qué viene siendo INSAR? Es la interferometría de radar de apertura sintética, donde nos interesa es no conocer la amplitud, sino la fase. Entonces aquí corresponde a un satélite SAR que está enviando una señal, millones de señales, las cuales son reflejadas y que nos permite establecer son los cambios de fase y por consiguiente su expresión en superficie en virtud de diferentes pasos, diferentes tomas a través del tiempo. Eso implica que necesariamente hay diferentes tipos de bandas que están asociadas también a la resolución y a la longitud de onda. Por ejemplo, las bandas X, que corresponde, por ejemplo, a un sensor alemán, tiene una longitud de onda de 3,2 centímetros, pero una resolución de 3 metros. Muy buena. La banda C, que eso corresponde a los satélites de la Agencia Espacial Europea, tiene una longitud de onda de 5,6 centímetros y una resolución de 15 metros, mucho menor que esta. Y la banda L del satélite ALOS 1 japonés tiene una longitud de onda de 23,6, pero una resolución de 30 metros. ¿Cuáles son las circunstancias entre ellos? En este, que uno puede afinar mucho mejor, naturalmente son imágenes pagas. Las imágenes de esa, del satélite Sentinel, son imágenes gratuitas y las de ALOS, al menos las más antiguas, eran de ALOS 1, eran gratuitos. Ahorita el ALOS 2 sí ya necesariamente son también pagas. Pero eso nos permite afinar en un momento dado donde yo puedo generar unos recursos cuando yo previamente he establecido cómo son las condiciones de subsidencia. Entonces, para el caso de la ciudad de Bogotá, tenemos valores de subsidencia aquí, en esta zona, con énfasis principalmente aquí en lo que es la zona de Puente Aranda, lo cual se ha validado con una red sismológica, una red, perdón, geodésica que se estableció conjuntamente con la Unidad Administrativa de Catastro Distrital de Bogotá. Entonces, aquí tenemos estas zonas en particular, utilizando las imágenes de Terrarsat y aquí utilizando la combinación entre imágenes y con GPS que permite afinar mucho más en todas las zonas donde se presenta mayor subsidencia. Aquí estamos hablando del orden de 3 centímetros por año en la zona de Puente Aranda. ¿Qué viene ahora?
Dentro de las muchas aplicaciones, aquí yo he tratado de sintetizar como las más representativas, pero hay muchas más, es la utilización de diferentes tipos de sensores al mismo tiempo que pueden tomar en pancromática, que son los 256 tonos de grises, de entre blanco y negro, en RGB, en infrarrojo cercano, falso color, y estas combinaciones nos permiten todo ello, pues prácticamente son tomas de una manera simultánea. Pero un algo que es importante y que está rompiendo precisamente esto es el tema de LIDAR. LIDAR, entonces, utilizando aquí unos sistemas de posicionamiento con GPS en aviónica a bordo y tenemos aquí unos sistemas de escaneo, permite obtener información que en un momento dado permite quitar toda la parte boscosa o casos de otras situaciones, otros elementos y poder tener entonces la superficie completamente desnuda. Este es el caso en particular, por ejemplo, que utilizamos LiDAR, que es Light Detection and Ranging. En algunas zonas en particular, esto ya se ha hecho en Colombia y podemos entonces un modelo digital de terreno ajustado en el cual nosotros no vemos aquí ningún tipo de vegetación y que esto nos puede ayudar entonces a conocer y mirar diferentes circunstancias asociadas, por ejemplo, a tectónica, a movimientos en masa, diferentes aspectos relacionados con ello. Entonces, toda esta información geoespacial tiene que necesariamente ser aplicada para beneficio de las personas y nada mejor que en la cuestión de gestión del riesgo. Aquí tenemos entonces, mire, Armero, Armenia, Mocoa, eh, la zona de inundaciones del 2010, deslizamientos de Manizales. Entonces, todo esto, por más que tengamos datos, necesitamos fortalecer nuestra infraestructura en Colombia, el número de personas expertos en el procesamiento de información, porque de todo modo necesitamos información aceptable para tomar decisiones inteligentes. Y en esto, la información geoespacial es un recurso esencial. Tiene un valor ambiental, económico y social sin precedentes. Necesariamente permite la integración de los diferentes sistemas y todo está basado en la localización, pero toda expresada con un marco de referencia común para todos. Entonces, esto es realmente un componente en la infraestructura nacional, en la economía del conocimiento. Es una necesidad, es una verdad de puño que necesariamente el Estado colombiano debe apoyar la generación de información geoespacial, porque al fin y al cabo, esta información es de utilidad para todos los ciudadanos en diferentes propósitos, en diferentes disciplinas y con mayor razón en la gestión del riesgo de desastres. Entonces, mi punto de partida es entender en este caso como un domo geodésico, que es un poliedro, es sencillamente que tengamos unos marcos de referencia contra los cuales nosotros podemos hacer una gran cantidad de mediciones exactas que nos permita, por encima de todo, entender la dinámica de la Tierra en sus tres componentes, la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Gracias por su atención. Entonces, estos son mis datos. Héctor Mora Páez. Estoy trabajando en lo que llamo Airspace Connection, proveyendo tipo de servicios de todo este tipo de análisis, de todo tipo de implementación de redes, de todo este tipo de adquisición de información geoespacial con diferentes propósitos. Agradeciéndoles por su atención. Muchas gracias, doctor Héctor, por esa valiosa conferencia que nos ha dado el día de hoy. En nombre de la Comisión de Amenaza y Riesgo Geotécnico de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, un agradecimiento muy especial. Hay varias inquietudes en el chat que procedo a ponerlas aquí, a socializarlas. Por ejemplo, nos pregunta la profesora Silvana Montoya, ¿cuál es el estado actual del proyecto de alerta temprana por sismos en Colombia? En estos momentos, el proyecto del sistema de alerta temprana por sismos a partir de geodesia
está en una etapa que se llama análisis de sensibilidad. ¿Qué significa el análisis de sensibilidad? Es determinar cómo se comportaría una estación dependiendo de las condiciones de sitio en respuesta a una señal característica. Es decir, no podemos tenemos que saber muy bien cuál podría ser la respuesta apropiada en virtud de la instrumentación, en virtud de la localización. En esa es la etapa que se está haciendo de análisis de sensibilidad y además de ver cómo son las condiciones de la transmisión de los datos, porque vale la pena decirlo, nosotros tenemos muchas dificultades en Colombia para poder tener sistemas de transmisión de datos de tiempo real, sobre todo en zonas apartadas, alejadas de las grandes ciudades. Ok, muchas gracias. También nos pregunta la profesora Silvana, ¿cuál es el proceso de calibración, validación de los resultados de subsidencia? ¿Cuál es la precisión o margen de error? Cuando nosotros estamos utilizando los datos de GPS, la información es confiable en la medida que tiene mayor tiempo de observación, porque nosotros las velocidades y por consiguiente los desplazamientos los hacemos a partir de series de tiempo geodésicas que necesariamente corresponden a la toma de datos diarios. Para eso aplicamos una serie de modelos de ruido y modelos, por ejemplo, de máxima verosimilitud y de ruido blanco, y hacemos un análisis de PSD, espectral de potencia, precisamente para minimizar todos esos valores y podemos tener en un momento dado valores de incertidumbre del orden de menos de 1 milímetro, 1,5 milímetros en algunos casos. Ok, la profesora Marcela Baena Rivera de la Universidad Nacional Autónoma de México nos pregunta, ¿qué universidad o grupo de investigación en Colombia está procesando los datos de los sismómetros localizados en las zonas de subducción? ¿Qué avances hay en las leyes propuestas para el disparo de la alerta? ¿Y existe un proyecto para el despliegue de la alerta en las ciudades más vulnerables ante un evento sísmico? Bueno, en Colombia, la información sismológica, por ejemplo, el suroccidente colombiano, es responsabilidad del Servicio Geológico Colombiano a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia. Pero también está el Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente en la Universidad del Valle, que precisamente trabaja toda la parte del suroccidente colombiano. Ahora bien, en cuanto a la implementación del sistema de alerta temprana por sismos a partir de datos geodésicos, es algo que está trabajando el Grupo de Investigaciones Geodésicas para el Estudio de la Dinámica de la Tierra de la Dirección de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano. Yo me retiré después de haber dejado todas esas iniciativas andando, pero entonces formo parte del grupo de investigación que se llama ASET, Aplicaciones Satelitales para Estudio de Dinámica de la Tierra del Servicio Geológico Colombiano. Muchas gracias. También la profesora Marcela Baena nos pregunta, con respecto a los efectos de sitio, como en las zonas de subsidencia, ¿hay un despliegue de estaciones que registren datos con los cuales se pueda estudiar estos efectos de sitio? No sabría entenderle a qué efecto de sitios con respecto a qué tipo de señal. A ver, aquí cuando estamos instalando estaciones de GPS para el estudio de la subsidencia, lo que hacemos es garantizar que tengamos algunas estaciones en sitios estables, preferiblemente afloramiento rocoso, y en algunos sitios, como por ejemplo en la sabana de Bogotá, van a estar sobre suelo, en sedimentos sobre suelos, que son precisamente los fenómenos que queremos estudiar. Cuando estamos hablando con INSAR, precisamente lo que estaremos es reflejando precisamente en virtud de las señales reflejadas,
es donde se nos presentan esos movimientos verticales y que los cuales serían atribuibles, en el caso de Bogotá, a varios aspectos. Por un lado, de compactación, entendiéndose que la sabana de Bogotá es un antiguo lago que fue fruto precisamente del levantamiento de la cordillera oriental. Por otro lado, es también bastante probablemente bastante extracción de agua subterránea y es más o menos un fenómeno eh, similar a lo que se puede estar presentando en Ciudad de México y otras ciudades, 13 ciudades que están presentando esa situación en México. Bien, la profesora Marcela nos dice, entiendo lo de los sitios estables para el estudio de la corteza, pero con respecto a la amplificación del movimiento, prolongación del movimiento, como por ejemplo en Bogotá, ¿existe un despliegue en esta zona? Eh, Bajo el marco de un proyecto que se denominó SATREPS, con el apoyo de la Agencia Espacial, Agencia Internacional de Cooperación Japonesa, se hicieron unos análisis de amplificación aquí precisamente en la zona de Bogotá, incluso hacer unos monitoreos para estudiar esto y establecer también las profundidades de las cuencas y algunas velocidades de corte. Eso es lo que yo conozco, que se ha mirado para trabajar un poco cómo sería la respuesta de los suelos en el evento de un sismo que afectara a la ciudad de Bogotá. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo contribuye la Red Geológica Nacional al monitoreo de nuestros volcanes? Muy buena pregunta y la agradezco. Eh, Lamentablemente, omití sin querer en que en Colombia, desde los 3 observatorios vulcanológicos y sismológicos, se han implementado estaciones de GPS para el estudio de la deformación volcánica. Si mal no estoy, en los diferentes segmentos volcánicos, como el macizo, eh, como el complejo volcánico Machín, Cerro Bravo, en la zona sur que Galeras, Coconucos y al sur, en Galeras, Doña Juana, hay alrededor de unas 75 estaciones de GPS en tiempo real apoyando ese tipo de análisis de la formación corteza terrestre junto con inclinómetros electrónicos. Gracias por la pregunta, fue una misión lamentable, técnicamente hablando. Ok, muchas gracias, doctor Héctor. Y más teniendo en cuenta que justo hoy salió un comunicado del Servicio Geológico Colombiano que el volcán Puracé está nuevamente teniendo actividad sísmica, ¿cierto? Entonces siempre nos preguntamos cuándo era que nuestros volcanes hacen erupción. Es algo que siempre inquieta. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas, doctor Héctor. Hay muchos agradecimientos de parte pues de todos los asistentes. Tuvimos asistentes de Argentina, Bolivia, México y realmente de nuestro país. Lo último para invitarlos y comentarles que la próxima sesión del seminario permanente de amenazas y riesgos será el 20 de mayo a las 5 p.m. hora colombiana en el auditorio S1, bloque S del campo La Nubia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, con entrada libre mediante la conferencia 50 años del deslizamiento de Quebrada Blanca, 28 de junio de 1974. La advertencia de la naturaleza no escuchada del todo, a cargo del profesor Manuel García López, en el marco de la tercera conferencia interamericana sobre reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Y también se puede acceder de manera virtual y ya para eso pues aquí mismo nos dieron el enlace y todo para que nos podamos inscribir. Tenemos aquí parece que otra intervención, ¿no? Muchas gracias, excelente presentación, muy informativa la charla. Profesor Héctor, muchísimas gracias y en nombre pues de la comisión,
un sincero agradecimiento y en nombre de Carlos Cantillo, pues que no pudo estar para cerrar el seminario. De nuevo agradezco a todos los asistentes y los invitamos a nuestra próxima conferencia, que próximamente le estará llegando la invitación por las redes sociales. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.